Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y mi amigo Guti. Yeah. ¿Cómo estás, Guti? Bien, ¿vos qué tal? Bien, bien, gracias. ¿Vos todavía te consideras invitado de este podcast? ¿Vos sos parte del socio fundador? ¿Por qué no te gusta la frase socio fundador? No sé. Porque no quieres hacerte responsable. Creo que por ahí va. No sé, cuando explote la onda yo no fui, vamos. Entonces, Pues, qué mala onda vos. no Qué sé, mala onda, no vos. sé. Voy a analizar mi conciencia. Sí, vos, por favor. Pero lo bueno es saber que Inés te quiere mucho. Tu hija te quiere mucho. Creo yo. ¿Crees? Ahorita está con mamitis, entonces no sé. Ok. No sé qué tanto. O sea, vos sos el don que está ahí con mami. Un don. No. Un don que ahí está, vamos, Sí, el vos. que me cuida, ha de decir ella. No sé. Qué buena onda. Bueno, empezamos un nuevo episodio, una nueva semana, una nueva oportunidad para crecer en la palabra de Dios y estamos hablando acerca del tema de la batalla espiritual. Queremos agradecer a nuestros 205 suscriptores que están con nosotros. ¡Bravo! Y que están enterándose constantemente cuando hacemos y lanzamos un nuevo episodio de un podcast de verdad. Ellos no solo están suscritos, no solo son notificados, sino que además le comparten a otros acerca de lo que conversamos en este podcast de verdad. Así es de verdad. Y además es cierto, como decís vos. Sí. Hoy no tenemos el segmento. No, creo que hoy no hay comentando los comentarios. No hay hoy. Solo puros agradecimientos. Saludos, sí. La verdad es que ahí nos dejan ahí sus comentarios y nos agradecen por hacer este podcast y el contenido que compartimos. Gracias por hacerlo. Nos incentiva a continuar. Exactamente. Así Nos anima a animar. Así es. No, pero además queremos ofrecer una disculpa por el episodio anterior, el episodio 23. Tuvimos un problema técnico y pues espero que hayan disfrutado el audio. Sí, sin vernos, sin disfrutar de nuestra maravillosa presencia y participación, pues con nuestras voces únicamente compartiendo un poquito acerca de el mundo y cómo este es uno de nuestros 3 enemigos que combaten por literalmente sacarnos de la carrera de la fe, hacernos a un lado, como esas películas de los autos de carreras donde están en la pista de Indianápolis y están corriendo uno a la par del otro. Va pues para ponérselas como en Cars. Sí. ¿Verdad? Que hay carros ahí que nos quieren sacar. Bueno, hay 3 enemigos que están en la carrera y que están buscando cómo hacernos a un lado. El primero es el mundo, el segundo es el diablo y el tercero es la carne. Y basado en lo que la palabra de Dios nos habla y nos muestra. Ya hablamos del mundo, del sistema mundo, de esta cultura en la que vivimos y que nos rodea. Sí, y precisamente el segundo fue el que nos metió mano en la imagen del... No es cierto. Pero... El diablo. El diablo. Mentiroso. Sí, pero hablamos ya del mundo, lo que significa el mundo, qué es el mundo, qué representa el mundo y todo el asunto. Y pues hoy, con el favor de Dios, vamos a entrarle al segundo enemigo. Sí, y antes de ello, tal vez vale la pena mencionarle a nuestros amigos que están viendo este podcast que una manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta cuando la cultura, cuando el mundo está tratando de desviar nuestra atención o de sacarnos del carril, es que constantemente nos mantengamos leyendo la palabra de Dios, en contacto con la Biblia, llenando nuestra mente con la Biblia. Así es. Yo creo que, no sé si aquí en el podcast mencioné un ejemplo que mencioné o he mencionado desde hace muchos años de la licuadora. O sea, uno agarra una licuadora y le agrega agua y le echa un poco de azúcar y luego coloca pedazos de melón en la licuadora y la pone a funcionar. Hacer un licuado. Ajá, y el licuado que sale es un licuado de... Melón. ¡Tanán! O sea, uno no puede esperar que salga licuado de sandía o de piña. Claro. ¿Por qué? Porque lo que metiste, eso es lo que sale. Por supuesto. Entonces, si nosotros en nuestra mente constantemente estamos metiendo, agregando la palabra de Dios, incluyendo la palabra de Dios, eso es lo que va a brotar de nosotros en aquellos momentos cuando se deba tomar una decisión, cuando debamos elegir por algo. Exactamente eso es lo que va a brotar de nosotros. Entonces,
Pero si nosotros, por ejemplo, nos seguimos alimentando de la música, de la cultura general, de lo que las películas están enseñando o las series de televisión o lo que las redes sociales están diciendo, entonces ahí estamos teniendo un problema porque estamos alimentando nuestra mente con las cosas de la cultura, con las cosas del mundo, y entonces eso es lo que va a salir en el momento en que nosotros tengamos que tomar una decisión o actuar en relación a algo. Es correcto. Y es bien interesante eso, ¿no? ¿Cómo se diría? Bueno, se cosecha de la misma semilla que se siembra, para no ir tan lejos y no darle más vuelta, que lo dijiste muy bien. Excelente. Bueno, entonces ese es un consejo que quisiéramos dar en función de cómo nosotros podemos primero reconocer cuando el mundo quiere distraernos, pero también cómo es que uno contraataca al sistema mundo. Vaya, si el cristianismo no es contracultural, ¿verdad, mi amigo? Totalmente. Sí, desde su propio inicio y desde su propio fundador, llamémosle así, ¿no? El Señor Jesús o Cristo, Jesucristo. Contracultura, totalmente. Contra el sistema. Pero no en el sentido de la rebelión que se pinta o la revolución, ¿verdad? Que es esta idea, existe, hay que votar el sistema. No, o sea, no nos referimos a eso, sino contra lo terrenal y pasajero y efímero, decíamos en el episodio anterior. Contra eso se opone el Señor Jesús. Y obviamente nosotros. Totalmente. Deberíamos. Totalmente. Así que hoy vamos a enfocarnos en nuestro segundo enemigo. Hay una frase que se hizo muy famosa a mediados del siglo pasado. El diablo me obligó a hacerlo. Claro. Entonces ya desde ahí ya hemos... es culpa del diablo. Buscamos la manera de responsabilizar a alguien más. Claro. Y regularmente ese es el diablo. Y eso no, bueno, la frase se acuñó en el siglo XX, ¿no? Pero la idea de echarle la culpa al diablo viene desde Génesis 3, ¿no? Donde, donde se van pasando la chibolita, vamos, a Adán. O sea, ¿dónde estás, Adán? Es que me escondí porque tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es que la mujer que me diste. Entonces cuando llega con la mujer, ¿y qué onda? Bueno, es que la serpiente fue. O sea, desde ahí viene echarle la culpa a alguien más. Solo porque la serpiente ya no tenía a nadie más a nadie más, claro, culpa. Si no estaríamos en un loop eterno de culpas, ¿vamos? Pero desde ahí viene la idea esta de responsabilizar al diablo, ¿no? Y al diablo en el sentido de si él es el culpable. Hay una canción de Stryper que es To Hell With The Devil, donde dice, cuando las cosas salen mal, ya sabes a quién echarle la culpa. Y aunque entiendo de dónde viene Stryper y todo, pues no estoy de acuerdo con la frase en sí, ¿no? Porque realmente no es todo culpa del diablo, realmente. Sí, en la palabra de Dios en 1 Juan 5:19 hay un versículo que me llama mucho la atención porque dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es algo muy importante. De hecho, aunque hemos tratado de poner químicamente puro a cada uno de estos enemigos, hay un momento donde estos se entrelazan, ¿verdad? Y entonces hemos hablado acerca de que sí, el maligno tiene una autoridad sobre el sistema mundo, así es, ¿verdad? Pero no es alguien independiente o que pueda hacer lo que se le da la gana. No, totalmente. Y hablamos, no sé si lo hablamos alguna vez en cámara o fuera de cámara, no recuerdo. Creo que fue en cámara o fuera, no sé. Bueno, la cosa es que decíamos que el diablo no se manda solo. El diablo no es voy a decidir a quién le hago diabluras y así, ¿no? O sea, finalmente el diablo opera en el ámbito en donde Dios le permite, donde Dios le deja. Y si Dios le ordena de aquí no te salís, de ahí no se sale. Y citábamos el caso de Job, ¿no? Tocarle todo, tocarle sus bienes, tocarle etcétera, pero no le toques su vida. Incluso su salud, su cuerpo, pero no le toques la vida. Y el diablo no le toca la vida porque no tiene autorización de Dios para hacerlo.
Qué interesante, qué lleno de esperanza esto. Claro. E interesantísimo. En Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de las personas, hablando del mundo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, según Corintios 4:4. Hay otro sinónimo de diablo. Ya vimos el maligno, ya vimos el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Sí, que son sinónimos, como dijiste, para referirse al diablo, ¿no? Serpiente antigua, el dragón, el príncipe de este mundo, ¿cómo es otro? El príncipe de la potestad de los aires, creo que dice por ahí también. El maligno. El Dios de este siglo o de esta era, es otra traducción. Entonces, el maligno, todos estos nombres, ¿no? Aquí hay otro, Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo nos arroja un poco más de información relacionada con el enemigo. Claro, obra en la gente que no es creyente, y otra vez decíamos ejerciendo una influencia, ¿no? Sí, ejerciendo una influencia, pero no en el sentido de, bueno, no soy responsable porque el diablo estaba ejerciendo influencia en mí, me explico, o sea, porque entonces sería muy fácil decir, bueno, no, es culpa del diablo y yo no soy responsable de absolutamente nada. No, el ser humano sí es responsable por las decisiones que toma delante de Dios. Por ahí por los años 70 empezó a participar del boxeo un joven llamado Mike Tyson. Y este Mike Tyson se hizo más famoso en los años 80, finales de los años 80, y se convirtió en uno de los campeones de peso pesado más jóvenes del mundo. Y entonces muchos pensaban que lo que pasaba es que Mike Tyson pues tenía ya de manera natural una gran agresividad, y entonces que debido a esa agresividad es que él lograba vencer a sus contrincantes. Pero lo que muy pocos saben es que Mike Tyson pasaba mucho de su tiempo viendo o estudiando las grabaciones de antiguos boxeadores y observaba videos de todos sus oponentes antes de llegar al cuadrilátero. Los estudiaba. Claro. ¿Verdad? Y él obviamente no estudiarlos de manera completa, es decir, quiero ver cuáles son sus puntos débiles y sobre sus puntos débiles me voy. En uno de los mundiales, yo creo que fue Italia 90, cuando Maradona todavía estaba en su apogeo, estaba en una buena línea como jugador. Y entonces un detalle que los comentaristas de televisión se dieron cuenta fue que en todos los partidos, por ejemplo, alguien llegaba y le pegaba una patada en la pierna derecha. Voy a decir, en el ojo del pie del pie derecho. Y todo mundo se le dejaba ir al ojo del pie, hasta que llegaba un momento donde el cuate ya no aguantaba y tenía que dejar de jugar. O sea, era un ataque sistemático sobre un punto débil que había en él. Algo así es el enemigo, ¿verdad vos? O sea, pues él tiene una ventaja sobre nosotros. Él tiene siglos y siglos y siglos de estar en esta tierra. Y yo sí pienso que él nos estudia en el sentido de decir, de ver cuáles son esas áreas débiles y enfocar ahí sus ataques para nosotros. No sé si nos estudian el sentido de a cada individuo a lo largo de toda la historia de la humanidad, o si como ya conoce de qué pie cojea la humanidad. No es creativo el diablo. ¿Sí? Sí. Y el famoso dicho de más sabe el diablo por viejo que por diablo, que decían las abuelitas, me parece súper cierto. Precisamente por lo mismo. No sé si nos estudia cada uno en particular como individuos, porque finalmente el ser humano es ser humano desde Adán hasta nuestros días. Seguimos siendo la misma raza humana y cojeamos del mismo pie. Entonces creo que ya sabe de qué pie cojeamos. Es como encontrar exactamente cuál es el dulce que a vos te gusta, que no es igual al dulce que a mí me gusta. Me recuerda a las crónicas de Narnia y los famosos delicias turcas que le gustaban a Edward. ¿Verdad? Entonces, y eso fue con las que lo atrajo atrae. la reina, se me olvidó,
que te iba a decir la de corazón frío, no. la Frozen. Esa es otra. Pero es la bruja, digamos, ¿verdad? Sí. Con la que lo traes con las delicias turcas. Sí. Pero no a todos nos gustan las delicias turcas. Cada uno tiene su propia... la Biblia le llama su propia concupiscencia, ¿verdad? O sea, Claro. ¿verdad? Ese propio pecado que te atrae y me atrae y que hace que perdamos la cabeza y que nos olvidemos de quiénes somos y a dónde vamos. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Aunque el principio es el mismo. O sea, sabe que hay algo que va a detonarte. No sé si porque te estudió particularmente a vos, Roberto Jiménez, y a mí, Pablo Gutiérrez, empezando porque no es omnipresente. Pero es lo que yo, perdón que te interrumpa, Ajá. aquí es donde yo tengo una teoría, porque yo no puedo decir, y esta es la verdad. Claro. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Satanás no es omnipresente. Ni omnisciente. Ajá. Pero él tiene un montón de demonios que están bajo su autoridad. Sí. Y yo creo que es a través de ellos que va y obtiene la información. ¿Ya? O sea, es una perspectiva. Fíjate que cuando yo era niño... Me suena mucho al libro de C.S. Lewis. Que no estoy diciendo que sea malo literariamente, es muy bueno, pero creo que se toma ciertas licencias. Pero digamos, por ejemplo, yo leí un libro era un niño, un libro que mi papá tenía, que se llamaba Yo he hablado con los espíritus. Es un libro muy balanceado, no se va en el rollo de ¿cómo se llama? De Rebecca Brown. Pero es el testimonio de un hombre en ese momento, donde él comenta cómo él, por cuestiones de familia, estuvo involucrado en el espiritismo. Y entonces él habla de ciertas reuniones donde los espíritus se manifiestan. Fíjate vos de que había una, a lo lejos me acuerdo, que le decían la sesión trompeta. Entonces era una trompeta literalmente que se levantaba, levitaba la cosa esa. Y entonces, por ejemplo, vos llegabas y decías, es que yo quiero, se me murió mi hermana. Y cómo extraño a mi hermana y cómo me gustaría comunicarme con mi hermana. Y entonces levita esa cosa. ¿Y suena? No. Dice que, o sea, que se venía y se acercaba, por ejemplo, a la cabeza de la persona y lo empezaba a peinar y lo empezaba a acariciar, como la hermana lo hacía. Ya. Entonces hay una parte, o sea, a mí me gustó ese libro porque no era como amarillista en el sentido de jugar con el morbo, sino que luego él venía y ya explicaba algo. Y entonces, cabal, yo... Tal vez ahí es de donde viene mi fuente de decir, el enemigo te estudia. Porque al final de cuentas el cuate, eso era lo que decía. O sea, ¿por qué es que él engañaba? Porque obviamente tenía estudiada a esa chava antes de que muriera y entonces sabía las cosas que hacían y con esos recuerdos era con los que jugaba para enganchar a los siguientes. Esa es como una idea de lo que yo pienso que es una forma en la que el enemigo... puede actuar porque él no es omnisciente. Por ejemplo, él no conoce lo que estamos pensando ahorita. No. ¿Verdad? Él no tiene la capacidad de saber. Pero él es como... Aquí está con nosotros nuestro operador José, que por cierto no lo hemos saludado. Ni ha hecho la señal de la victoria, pero ya... A ver, haga la señal de la victoria. Está, yeah. Entonces, digamos, José, es como que si tuvieras a José observándote las 24 horas del día. O sea, y está viendo lo que haces y, ¿me entendés? Yo sí pienso que tiene que haber una estrategia así como para que el enemigo te pueda engañar. Es lo que pienso. Pero, no sé, te lo comparto porque para mí es una idea de cómo el enemigo puede actuar. Okay. La Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí. Entonces nuestra pelea no es contra seres humanos, sino contra... Es una batalla espiritual, finalmente. Es una batalla espiritual. Claro. Sí, que tiene otra vez mucho que ver. No sé, yo siempre he tenido mis reservas con este tema de que si el diablo está organizado y tiene un equipo de inteligencia, o sea, no sé, porque me cuesta verlo en alguna parte de la Biblia. No he encontrado un pasaje que diga que está, o sea, esta descripción que hace Pablo en Efesios es. Ajá, sí. Efesios 6:12. Ajá, creo que es referencial nada más, o es nada más enunciativa, no está realmente, no es descriptiva, pues. No es que esté diciendo,
Porque si no, entonces debería haber entrado, si fuera algo que necesitamos saber, habría entrado en un desarrollo, ¿verdad? De cómo se ataca a cada uno de estos, y etcétera, o cómo están organizados cada uno de estos. Y todo. Uno de los pasajes, Guti, que es Sí. mal utilizado, porque Sí. ahí creo que vos y yo estamos totalmente de acuerdo, Ujú. es en aquel famoso pasaje de Daniel, Ujú. donde el Daniel espíritu está el príncipe de Persia, sí. ¿verdad? Pero Sí. digamos, habla de un ente espiritual Sí. que de alguna manera tiene una cierta autoridad y que de alguna forma estaba impidiendo Sí. que llegara una respuesta, Sí. ¿verdad? O sea, otra vez se ha mal utilizado ese pasaje y ese... Y qué bueno que lo mencionas, porque interesantemente cómo sucede en el libro de Daniel. No fue Daniel el que peleó contra el príncipe de Persia, Exactamente. Uh-huh. sino fue Miguel, creo que era, el que está Sí. descrito ahí. Es él el que libra la batalla, ¿no? Enviado por Dios. No Daniel, que nos hace pensar en una teología bastante profunda en cuanto a la batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra vuestros principados y todo, pero ¿en qué consiste esa lucha finalmente? Sí. Porque en el caso de, y vos lo citaste en una ocasión anterior también, el caso del arcángel Miguel o Gabriel, Miguel, que se está peleando el cuerpo de Moisés, que ajá. también él le dice que el Señor te reprenda, le dice a Satanás. Uh-huh. Y en este caso, en el otro de Daniel que mencionas, también es el mismo arcángel el que pelea, digámoslo así, contra el príncipe de Persia. Que nos deja otra vez ver realmente que la batalla, si bien es espiritual, no la libra el ser humano en sus fuerzas. Exactamente. Eso creo que es muy importante. Y el hecho de que tengamos claro de que sí es real. Uh-huh. ¿Verdad? Otra vez, el péndulo. Yo pienso que esto nos está ayudando muchísimo a entender. A balancear. Digamos, porque el péndulo es, no, hombre, es tanto que le dan ustedes al diablo y el diablo ya está vencido, derrotado y él no hace nada. Y el otro lado es que vemos diablos hasta en Choco Crispies, vamos. Claro, en todo lado, ¿verdad? Y sí, creo que hay que tratar de encontrar ese justo balance, aunque estemos o no estemos de acuerdo con ciertas cosas puntuales, ¿no? Pero el hecho sí es que existe una batalla y sería muy imprudente, más que inocente, imprudente, obviarlo, ¿no? Y decir, no pasa nada, o sea, sí pasa algo. ¿Qué exactamente está pasando? No sé, no sabemos. Uh-huh. De hecho, cuando Elías, ¿es Elías o es Eliseo? El que le pide a Dios que le abra los ojos. O sea, el siervo es Eliseo. Eliseo, ¿verdad? Y que Giesi pueda ver al ejército que está por pelear en favor de ellos. Exactamente. O sea, sí hay una batalla que está sucediendo, sí hay una oposición que existe, sí existe un reino de las tinieblas. En el libro de Luis es justamente una de las cosas que le dice Scruton Baurugario. Hay que hacerlos creer o bien que todo es demoníaco y diabólico, o bien que no hay nada diabólico y nada demoníaco en este mundo. Entonces, en cualquiera de esos extremos, el enemigo ganaría la batalla, ¿no? Vivimos en una sociedad, Guti, donde hay una gran fascinación por el tema de lo espiritual, ¿verdad? De lo sobrenatural. Claro. Uno puede hablar, por ejemplo, de Dios, puede hablar de la vida eterna con alguien y está bueno. Uh-huh. Pero vos, recién, cuando estamos grabando este podcast, recién fue 31 de octubre. ¿Verdad? Y Halloween es tan atractivo para los niños, para los adultos, ¿verdad? Espíritus, fantasmas, demonios, vampiros, sí. ¿verdad? O sea, hay un interés por eso, ¿verdad? El corazón humano tiene ahí sí morbo. Ajá, ese morbo. Por el saber del más allá y toda esta cuestión. Y es bien interesante porque hasta el más escéptico tiene ese morbo por el más allá. Hasta el que te dice que después de morir no pasa nada. Uh-huh. Hasta el más ateo de los ateos tiene cierta... Porque es irónico, mucha de la gente atea, agnóstica y demás practican cuestiones como meditación y toda la onda. Uh-huh. Y
Y esta cuestión del mindfulness y todo el rollo, o sea, porque quieren estar en conexión con algo más grande. Ujú. Es irónico, ¿no? Porque dicen, no existe lo sobrenatural, solo lo que podemos, bien materialista encima, Ajá. pero si se trata de meditación o cosas así, está bien, eso sí te hace bien, conectarte con algo más grande que vos mismo. O sea, hasta el lenguaje es altamente religioso, ¿no? Es Claro. altamente cristiano. El Claro. cristiano realmente busca la presencia de Dios porque desea saber que pertenece a algo más grande que sí mismo. Y ese algo más grande es correspondiente a la necesidad existente adentro, que es este vacío de eternidad que todo ser humano tiene. El cristiano obviamente va a buscar llenarlo con aquello que sí lo sacia. Beber del agua que bebes y nunca más volvés a tener sed. Comes del pan que nunca más te va a provocar tener hambre. Mientras que los ateos y los agnósticos y demás, en muchos casos es chistosísimo porque los ves negando la existencia de Dios y todo el asunto, Ajá. pero buscando conectarse con algo más grande que ellos, como sea que le llamen. Exacto. Meditación, reflexión, yoga, todo esto, ¿no? Por eso es que también vale la pena hacer esta revisión y siempre invitamos a nuestros amigos a hacer una revisión de el por qué estás en contra de. O sea, yo creo que muchas personas, es que es gracioso porque dicen, no, es que yo lo que no soy es religioso. A mí lo que no me interesa son esas cosas de Dios, pero soy muy espiritual. Entonces habría que ver realmente si en realidad tu corazón lo que tiene es una rebeldía o un no deseo de someter tu vida a la autoridad de Jesús. O sea, porque al final de cuentas todas estas ideas de meditación y de trascendencia espiritual, claro, es yo controlando la situación. Cuando venimos a Cristo es rindo mi voluntad. Me rindo a Él. Y me pongo bajo su autoridad, Por ¿verdad? supuesto. Bajo su dominio, bajo su señorío. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces eso también vale la pena para nuestros amigos que cuando nos escuchan dicen, a mí me gustaría mucho o me llama la atención el cristianismo, pero la verdad es que lo que me cae mal es eso de rendirle toda la voluntad a Dios, ¿verdad? Porque, o sea, yo quiero llevar las cosas a mi propio ritmo y como me gustaría, ¿no? Claro. Que es precisamente lo que ha deseado hacer el ser humano desde el principio. Por eso me encanta la cosmovisión cristiana, porque te explica realmente el por qué las cosas son como son y por qué estamos como estamos. Claro. O sea, por qué el ser humano desea tener el control. Esto no viene de ahorita, esto viene desde nuestros ancestros. Querer salir del control de Dios y controlar, entre comillas, su propio destino, su propia decisión. Y oí el lenguaje altamente religioso que existe en el secularismo. Tú eres dueño de tu destino. Esto es, o sea, es espiritual, es diabólico porque es un engaño diabólico. Claro. Que vos puedes controlar tu destino, que vos puedes controlar cualquier cosa. Cuando no es cierto, no podemos controlar absolutamente nada. Nada. La Biblia va a decir que quién de ustedes, si quiere crecer yo quisiera crecer un par de centímetros más, no puedo hacerlo. O que me salga más pelo o menos pelo. No sé. No puedo hacerlo. No podemos controlar nada. Es un engaño. Y ese engaño finalmente es parte del obrar diabólico. Hablando de la palabra diablo, bienvenidos al glosario de un podcast de verdad. Sí. El diablo significa calumniador. Sí. Satanás significa adversario. Adversario. Y además hay otros nombres para él, como ya lo mencionamos, el tentador, el maligno, acusador. El príncipe de la potestad del aire, el acusador, Belcebú, que es una palabra que significa el señor de las moscas, el acusador, Abadón también, eso. Sí, en el Apocalipsis, sí. Que significa el que destruye. El destructor, o Apolión, sí. Sí. Ahí está, ese pasaje sí se habla que el diablo es destructor, ¿ves? Ajá. Pero ese pasaje en particular. Me recordó Castillo Fuerte, el himno Castillo Fuerte, porque hay una parte donde dice Señor de Abadón. Señor del Abadón. Y pues él solo es Dios, él triunfa en la batalla. Tan, tan. Mejor lo hubiera rapeado, fíjate vos, en lugar de cantarla. Pero bueno, son nombres que se le atribuyen a él. En otras palabras, para resumir todo lo que hemos venido hablando, ¿cuál es la misión de Satanás en contra de los cristianos? Pues si lo pudiéramos resumir de una manera simple, es hacernos tropezar, que fracasemos,
que caigamos, que nos tropecemos, que arruinar nuestro testimonio, destruir nuestras relaciones, literalmente regresarnos al estilo de vida de pecado que teníamos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? O sea, y como bien mencionaste vos en uno de los episodios anteriores, nos recordaste primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? ¿Verdad? Entonces, pero nos pide dos cosas, ¿verdad? Ser sobrios y estar velando, estar atentos. Alertas, claro. Nada más. No nos está pidiendo que nos vayamos a echar penca con él ni nada por el estilo. No está diciendo nada de eso. Yo propondría que se considerara que el trabajo del diablo, si se quiere ver de alguna perspectiva, es engañar. El Señor Jesús dice que Él es mentiroso desde el principio, mentiroso y asesino desde el principio. Yo creo que parte del mayor éxito, entre comillas, del reino de las tinieblas es engañar, mantener a la gente bajo engaño. Incluso, de hecho, va a haber pasajes por ahí que dice que hay espíritus engañadores incluso, ¿verdad? Pablo creo que es el que lo dice. Entonces, yo sugeriría considerar esto más que si hacernos tropezar y hacernos volver a la vieja manera de vivir. Creo que eso es más de la carne, de lo que vamos a hablar después, pero creo que el trabajo del enemigo es engañar. Y desde Génesis 3 veo eso. Logra engañar a Adán y a Eva. ¿Y el engaño en qué consiste? Consiste en que ustedes pueden ser sus propios dioses, en que ustedes no necesitan a Dios. Ustedes no necesitan a Dios y por ende no tienen por qué sujetarse a lo que Dios les ha ordenado que hagan. Y lo trágico de la historia es que Adán y Eva creen el engaño. Sí. Lo glorioso de la historia es que el segundo Adán viene a cambiar eso. ¿Sí? Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás, las obras de engaño, las obras de mantener en engaño y con un velo a la humanidad, ¿no? Definitivamente, Satanás tiene un objetivo claro en nuestra contra, en contra de cada uno de los hijos de Dios. Yo sí creo que sí nos convertimos en enemigos de él. O sea, sí nos pone en su lista de más buscados del FBI. Hablo de los creyentes en general. Okay. O sea, cualquier persona que se le reveló de su reino, que tomó la decisión de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, se convierte en enemigo de Satanás. Pero vale la pena también que recordemos que Satanás es un ser creado. Claro. O sea, fue creado como un ángel llamado Lucifer, como lo menciona Ezequiel. Isaías, perdón. Sí. Isaías capítulo 14 habla acerca de su creación. Sí. Isaías 14 y Ezequiel 28 serían los pasajes a los que estás haciendo alusión. En Isaías 14, y es bien interesante porque Isaías, en el hilo de lógica que viene desarrollando el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando del rey de Babilonia. Pero de repente como que deja de sonar a que se está refiriendo a un ser humano. Y a partir del 14, del 12 al 15, dice lo siguiente: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Ya no puede estar hablando de un ser humano, pues, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Y de ahí sigue en la misma línea que venía, ¿verdad? Podría estar refiriéndose a Nabucodonosor, que ya sabemos cómo termina él como bestia después y toda la onda. Pero dentro de una lectura más exhaustiva, de repente te suena como que no está hablando de un ser humano. Claro. Pero sí está hablando de alguien creado, seguro. Sí, seguro. Y en Ezequiel 28, del 14 al 16, que también va a arrojar bastante luz, es tú, querubín protector
de alas desplegadas, yo te puse allí. Ahí está hablándole al rey de Tiro. Y otra vez, pero de repente esto suena como que ya no está hablando de un mero ser humano, más que le llama querubín protector. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Algunos eruditos dicen que esto se refiere a planetas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Y otra vez, al igual que con Isaías, en Ezequiel retoma la línea del rey de Tiro. Pues, o sea, estos fragmentos, estos bloques, como que te dejan pensando, esto no se está refiriendo meramente a un ser humano. Como que está describiendo a alguien más, ¿no? Y a algo que sucedió que no tenemos que no tenemos todos los datos y toda la información, solo podemos pensar que quiso sublevarse y entonces cayó del cielo, fue lanzado a la tierra y él quería ser semejante a Dios. Qué interesante. Y que es irónicamente el mismo engaño que le vende a Adán y a Eva. Sí. El mismo. Ustedes bien sabe Dios que no van a morir, sino que el día que coman de este fruto, ustedes van a ser Dios. O como Dios, dice la traducción. Hace un rato hiciste alusión a la canción To Hell With The Devil de Stryper, y esa canción empieza con la línea Speak the devil, he's not friend of mine. O sea, tenemos que también dejar claro que Satanás no está buscando de ninguna manera nuestra amistad. Ni el bienestar. Nuestro bienestar, que es lo que buscaría un amigo. Claro. ¿Verdad? O sea, él lo que está buscando es que nos vaya mal, punto. O sea, y ese fue el engaño. O sea, el engaño con el ser humano fue, seguramente ellos quieren lo mismo que yo también quería, ¿verdad? Entonces ustedes van a ser como Dios. E irónicamente sí se prueba que sí quería el ser humano lo mismo que él quería. Lo cual explica la arrogancia del ser humano. O sea, hay un montón de cuestiones en el análisis de lo que está pasando en ese pasaje, ¿vamos? O sea, hay una gran arrogancia, al igual que la arrogancia que hubo en él. Hay una arrogancia en el ser humano de decir, si yo puedo ser Dios, ¿para qué necesito que me digan qué hacer y qué no hacer? ¿Para qué someter mi voluntad? Y mordimos los seres humanos el anzuelo. Totalmente. El engaño, ¿no? El engaño diabólico, ahí sí. Lucifer, definitivamente, como ya lo hemos mencionado, fue este ángel que se enalteció y se embobó, voy a usar esa palabra, se embobó tanto pensando que él podía luchar contra Dios, ¿verdad? Porque él tenía la capacidad, entre comillas, pero al final de la historia sabemos que él perdió esa batalla. Claro, o sea, claro. No había posibilidad de querer sobrepasar al creador de todo. Así es. La famosa frase que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Es pues básicamente eso. No comparte su gloria con nadie y es imposible que la criatura supere al creador. Aunque el engaño diabólico es que sí se puede. Hay varias palabras, hay varios verbos que nos muestran cómo el enemigo es alguien que interactúa con la humanidad y que tiene algo que hacer o se enfoca en algo. Él habla, lo escuchamos hablar en la Biblia, él miente, él trabaja, él desea, él merodea, él tiene planes, él ciega a las personas, él engaña, él se enoja también. O sea, hay muchísimo en la palabra de Dios. Oí este versículo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es. Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí te va otro. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. San Juan capítulo 12, versículo 31. Y otro más. No un neófito
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahí se está refiriendo a la elección de líderes dentro de la iglesia. Claro, que no vayan a caer en la... Es que mira cómo vuelve todo al principio. Es interesantísimo cómo todo dentro de la historia de redención está conectado. ¿A qué se refiere con la arrogancia del diablo? Para el liderazgo. Y si no se hace una lectura cuidadosa del libro de Génesis, podemos, como decías vos en el episodio anterior, empezar a rellenar con cosas que no tienen nada que ver. Ese pasaje necesariamente nos tiene que mandar a Génesis 3. ¿Cuál es la arrogancia a la que hace referencia? ¿Y por qué es relevante eso para el líder cristiano? Para aquel que está a cargo de las ovejas del Señor. Sí. Es pregunta. No, la verdad es que a mí me llevas a la reflexión cuando hablas de este tema, porque definitivamente muy pocas veces nos detenemos a pensar en el enemigo que tenemos. Por supuesto, no para luchar en nuestras fuerzas, no para luchas de cuerpo a cuerpo, pero sí para entender que sí hay alguien que no nos traga. O sea, si alguna vez hemos dicho, yo tengo a alguien que me odia, o sea, definitivamente el enemigo lo es. Claro. Y pues, como bien decías, el volver a Génesis y ver exactamente a este pasaje de Isaías y de Ezequiel para entender a qué se refiere la Biblia con envanecerse. Aquí les va otro versículo, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que vos dijiste, primera de Juan 3:8. Entonces ahí tenemos varias descripciones de lo que la Biblia nos quiere recordar acerca de nuestro enemigo. Uno debería detener y preguntarse cuáles son algunas de las cosas que estos versículos nos enseñan sobre el carácter del diablo, ¿verdad? ¿Cómo es él? ¿Cómo es que él actúa? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Verdad? Y creo que hay aquí 3 ideas básicas sobre el trabajo del enemigo. Número 1, Satanás quiere engañarnos con mentiras, que es lo que hemos venido diciendo. O sea, si hay un trabajo que a él le gusta hacer, es engañarnos. Engañarnos, y obviamente lo hace con mentiras o medias verdades, que al final medias verdades es una mentira. Correcto. Es un mentiroso. Lo ha sido desde el principio. Así es. Génesis capítulo 3 es una buena referencia, como ya lo hemos hablado por acá. Y la Biblia dice, cuando habla de la armadura, Efesios. Él nos habla que el casco es el casco de la salvación. Y además nos habla del escudo que nos sirve para detener los dardos del enemigo. O sea, eso es lo único que el diablo puede hacer. O sea, lanzarte dardos. O sea, lanzarte ideas. Creo que la mente es probablemente el campo de batalla que el ser humano tiene con Satanás. Sí. Sí. Hay alguien decía, y no recuerdo ahorita lamentablemente quién, pero decía, las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Y es precisamente en el mundo de las ideas o en el campo de las ideas que el diablo se mueve. Por eso siempre trato de ser muy cuidadoso para no caer en el extremo de decir, no, el diablo no existe y no hace nada, o de ahí todo es diablo. No. Pero creo que sí, si existe toda esta oposición, si diablo significa adversario, dijimos, o lo que separa finalmente, que también es diabolos. Por ejemplo, el tema del aborto. Es una idea diabólica. Totalmente. ¿Sí? Se opone a la vida. ¿Quién es vida? ¿Quién es dador de vida? Dios. ¿Y quién es el único que la puede quitar? Dios. El engaño diabólico en el aborto es, tengo derecho, mira cómo lo pone de bonito, ¿no? Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, ¿sí? Y a deshumanizar al feto
que se está gestando en un vientre. Entonces, es diabólico el tema de eso y todo surgió por ideas que empezaron a pulular en las mentes de Margaret Sanger y toda esta gente feminista de primera, segunda, tercera ola, ¿verdad? Ujú. Bueno, y lo que pasa ahora en Planned Parenthood y todo eso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de cómo el mundo de las ideas... Perdón, Sí. ahora no perdas la idea, porfa, no la perdas. Ahora, aquí este es un buen momento para decir, Ujú. Planned Parenthood son nuestros enemigos, ellos, las Las personas. personas no. Ajá, es que ahí está el punto, que lo que tenemos que reconocer es eso, ¿verdad? O sea, Ujú. nuestra lucha no es contra ellos. No, claro, yo no voy a ir a prenderle fuego con ellos adentro. Ajá. ¿Me explico? No, Sí, no. o planificar una balacera en el Claro, lugar. mátenlos a todos. No, Dios Ajá. nos libre, no. Es la idea Ex- detrás. ¿Y cómo se materializó esa idea? Es diabólico. Porque se opone a todo lo que Dios representa. Dios representa vida. Y a mí me llama la atención el uso, no vayas a perder la idea que traías. Ya la porque- perdí. No, Nah. hombre, así. Me refiero a la palabra diabólico. Sí. Es una palabra real, es una palabra que debemos aprender a usar, pero que no debemos dejar en desuso. O sea, porque alguien abusó de ella, de la palabra diabólico. Claro. Entonces ahora ya no. Ajá, pero literalmente ideas que van en contra de la voluntad de Dios Sí. o de la palabra de Dios son ideas diabólicas. Por supuesto. Es que esa es la cosa. Y al final se materializan, las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Otro ejemplo es el feminismo, ¿sí? Donde se deshumaniza al varón y al varón, actualmente el feminismo actual ya dice que el varón pues hay que prescindir de él y que hay que deshacerse del hombre, del hombre, género, sí, género masculino, ¿no? Ajá, ajá. Y hay esta pugna divisoria entre hombres y mujeres. Donde hay división no puede estar Dios, por supuesto. Entonces, todo surge de ideas y así podríamos ir analizando cada cosa que existe y ver cómo realmente hay algo diabólico detrás de todas estas cuestiones. Ahora, no quiere decir que yo voy a ir a matar feministas. O lo que decíamos, vamos a organizar. No. De hecho, me gusta mucho cuando hay protestas en Ciudad de México o en Argentina que son súper progres. Donde hay personas católicas que se ponen a acercar las iglesias, los templos católicos, porque ya vimos que los atacan. Sí, ajá. Y algunos de ellos han recibido bolsas con orín y eso es lo más leve que se han llevado, claro. Y escupitajos y demás. Y ellos están agarrados rezando o lo que sea, sin agredir verbalmente a estas mujeres que los están escupiendo y aventando las bolsas estas y todo. Y esa es la idea precisamente de la batalla espiritual. Porque no es la lucha contra ellos o contra ellas. ¿Me explico? Sí. No es eso, no es eso. Es pedir realmente la batalla espiritual en este caso. Es bien interesante. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Maldigan a los que los maldicen. Deséenles la muerte. No. Vean cómo se desquita. Eso no dijo el Señor. Exacto. Y eso es batallar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estás batallando en tus fuerzas. Claro. Si batallas, suerte el que quiera batallar en sus fuerzas y bendecir al que le ha hecho daño. Suerte, porque no te va a ir bien, seguro. Por eso es espiritual el asunto. Tienes que depender del Espíritu de Dios para bendecir al que te ha hecho daño, para orar por el que te está maltratando. ¿Cómo fue que oró el Señor estando en la cruz? Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y eso es espiritual. Qué interesante. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo esta conversación porque creo que vale la pena entender acerca de este enemigo. Debemos entender lo que los creyentes pensamos por la palabra de Dios, no por nuestras propias ideas de quién es Satanás y su obra en este mundo e incluso en contra de nuestras vidas. Otra idea acerca del enemigo que pues ya vimos la primera de ellas. La segunda es que Satanás nos tienta con nuestros deseos. Y ya hemos venido hablando un poquito acerca de ello. O sea, Satanás de una manera general sabe exactamente cuál es el anhelo del corazón del ser humano y en esa tendencia va a buscar que nosotros cedamos. Claro. Y creo que ahí diste en el clavo. Desde el principio el diablo sabe que nosotros no queremos someternos a alguien más.
Mm. Y por ahí va a tirar siempre. ¿A qué nos manda Dios? A preservar la vida. El diablo tiró dardos y le pegó en el centro diciendo, no, maten. Maten y digan que es un derecho. ¿A qué dijo Dios? Dejar al hombre, a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Qué dijo el diablo? No, te puedes unir con quien querrás. Uh-huh. Pero disfracémoslo y digamos amor es amor. Entonces, ha tirado en el centro y el ser humano que quiere hacer lo que le da la gana. Claro. Y esto no me lo estoy inventando yo. El libro de Jueces termina diciendo que en la época que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Eso quiere decir, hacían lo que les daba la gana. ¿Por qué? Porque el libro de Jueces nos deja esperando o expectantes por ese rey que va a venir a poner orden, que no es ni David, ni Salomón, ni ninguno de los que viene después. Pero sí es ese descendiente de David que se va a sentar en el trono para siempre. Ese rey sí va a poner orden para siempre. Y eventualmente en ese proceso en el que Satanás intenta engañarnos, intenta desviarnos también de lo que Dios nos ha mandado a hacer, en ese, insisto, en ese deseo de él de desviarnos, va a traer mentiras a nuestra mente. Y si nosotros no tenemos, a mí me llama la atención que los dardos de fuego del enemigo, de acuerdo al pasaje de Efesios, se apagan con el escudo de la fe. Claro. O sea, la fe cimentada en nuestro Dios es tan valiosa para momentos difíciles como esos. Claro. Y creo que comentábamos, como la vez pasada, cuando hablábamos de esto de la armadura de Dios, que me llama súper la atención. De toda la armadura, la única arma ofensiva es la palabra. Es la palabra. De ahí todo es defensivo. Yelmo, que es casco, escudo, la coraza de justicia. Entonces, es bien interesante. ¿Todos son de defensa o protección? Claro. La única de ofensiva es la palabra, que es la espada. La espada del espíritu, dice. Y otra vez te deja esa idea de no es en tus fuerzas, no es... Otra vez, suerte el que quiere pelear esta batalla en sus fuerzas. Suerte. Pero ya sabemos cómo termina la historia. Claro. Cómo termina la historia. Más porque en el proceso, como somos tan humanos, nuestro corazón se envanece. Claro, claro. Vamos a empezar el aterrizaje, puro avión. Así como dice el piloto, abróchense los cinturones porque vamos a empezar el descenso. Este podcast de hoy, este episodio, no tenía la intención de ser un podcast de demonología, ni que nos enfocáramos en hablar 2 o 3 horas acerca de nuestro enemigo. Solo es recordarte, si estás empezando en el evangelio o sos alguien, como dice C.S. Lewis, en mero cristianismo, que está sentado en el vestíbulo. Sí, evaluando. Pues te tenemos noticias. Aparte de que el sistema en el que vivimos está en tu contra y no te quiere, te odia, te aborrece por haber tomado la decisión de seguir a Jesús, también tenés un enemigo espiritual que es Satanás y que él va a buscar literalmente alejarte de Dios, engañarte, destruirte. O sea, sí tiene un fin muy claro de lo que quiere para nuestras vidas. Y entonces, una buena manera de estar preparados para los ataques del enemigo, otra vez, es el pasar tiempo con la palabra de Dios. A mí me gusta Jesús hablando con el diablo en la famosa tentación después de haber estado en el desierto. La conversación giró alrededor de la palabra, no giró alrededor de tú no sabes quién soy, si yo soy el hijo de Dios. Que era cierto. Que era cierto, claro. Pero no era ese el lugar para tener esa conversación. No, por supuesto. Entonces, pero vemos a Jesús respondiendo con la palabra a cada una de esas medias verdades que Satanás le estaba diciendo. Sí, es súper interesante y siempre me ha gustado hacer esa reflexión en ese pasaje. Porque el verbo hecho carne, Dios con nosotros, el que vino y habitó en medio de nosotros, siendo Dios, no le contesta al diablo, mira, diablo cochino, andate de acá. Que podía haberlo hecho. Sí. O sea, ¿verdad? ¿Desde cuándo los patos le tiran a la escopeta? Jesús lo pudo haber hecho.
O sea, vamos a ver, es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Pero no, vemos la prerrogativa o el lugar de preeminencia, mejor dicho, y de preferencia que le da Jesús a la palabra de su Padre, a la palabra de Dios, pues. Diciéndole, escrito está, las 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Si Jesús le da esa preeminencia a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿por qué nosotros queremos inventarnos el agua azucarada para librar la batalla? No necesitamos más que la palabra de Dios para librar la batalla y salir bien librados. Qué interesante, porque es otra razón por la cual no podemos dejar de estar desconectados de ella. Empecemos a resumir entonces, otra vez, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Recordarnos que existe un mundo espiritual. Sí existe un mundo espiritual que está más allá de lo que podemos ver. Siquiera no nos podemos imaginar lo que sucede en este mundo espiritual. Satanás y sus demonios son reales, no son un engaño, no son un chiste, o sea, es algo real. Y ellos son, obviamente, como ya lo dijo Guti, son un enemigo engañoso en primer lugar. Y tenemos que reconocer que son, o sea, hablando de nuestra humanidad, son más poderosos que nosotros. O sea, queda claro que nosotros no estamos diseñados para ir a pelear nosotros con nuestra espadita, a pelear contra el diablo. No sé si más poderosos, pero más astutos seguro. Bueno, si vemos que, por ejemplo, espiritualmente hablando, me refiero versus hombre versus un superángel, porque, o sea, mira la historia de Miguel luchando contra el diablo. Ajá. O sea, me refiero a ese tipo de poder. Pues versus nosotros, no ese es el hombres. Es que yo sé que... No termino de estar de acuerdo, pero te cacho. Pero te cacho el punto. Sí, hay un punto ahí mío. Gracias. Sí. Y porque obviamente hay una cuestión espiritual donde yo sí digo, o sea, Dios, Satanás le hace los mandados y se queda con el vuelto, ¿me entiendes? O sea... Y literalmente le hace los mandados. No, lástima que no lo tocamos, pero sí. Pero podemos tomar un momento en nuestro próximo episodio. Total, el objetivo de él es engañarnos, es socavar nuestra fe, pero ya lo dijo Guti y lo dice la palabra de Dios especialmente, pero Guti ha remarcado esto, que es que Satanás y sus fuerzas están limitadas a la mano soberana de Dios. Así es. Y más importante aún es que ya fueron derrotados en la cruz por Cristo. Y avergonzados. No se nos olvide eso. Y entonces, otra vez, por alguna buena razón, estamos casi concluyendo. Y a mí me gustaría, si pudiéramos, Guti, alguna otra aplicación práctica. Pero digamos, ya dijimos una que es muy, muy importante y la más importante, y es pasar tiempo en la palabra de Dios. Yo creo que recalcaría eso que dijiste y secundaría. O sea, no hay nada que necesite más el creyente que afianzarse en la palabra de Dios, en conocer bien la palabra de Dios. Y otra vez, si el Señor Jesús, siendo Dios encarnado, no le contestó de su deseo y de su poder al diablo, sino le respondió diciendo, escrito está, dándole preeminencia a la escritura como palabra de Dios, no necesitamos inventarnos el agua azucarada. Vayamos a la escritura, pasemos tiempo en la escritura, meditemos en la escritura, alimentémonos de la escritura. Mientras más alimentados y expuestos a la palabra de Dios estemos, creo que más chance de salir bien librados de esta batalla espiritual tenemos. No que vaya a ser fácil, pero creo que, como vos has dicho, estamos del lado ganador y necesitamos conocer de qué va el lado ganador. Excelente. Guti, la verdad es que hablar de estos temas y vos que conoces historia de la iglesia, o sea, pues me refiero a la iglesia, a los creyentes de otras edades y de otros tiempos, les ha tomado años esta conversación, ¿verdad? O sea, no queremos de ninguna manera... Pretender que ya respondimos todo. No, pero creo que hay una buena base para generar conversación.
Valdría la pena, eso sí, dejémoslo como tarea para que no te agarre de sorpresa, tal vez compartir con nuestros amigos para para nuestro episodio final de cierre, tal vez alguna bibliografía, aparte de la palabra de Dios, obviamente, pero alguna bibliografía que nuestros amigos puedan consultar y puedan profundizar en el tema del mundo, el diablo, y la próxima semana que vamos a hablar de la carne. Y por cierto, yo sí tengo una fe de ratas. Anuncia mi fe de ratas, por favor. Ahora vamos al segmento de fe de ratas con Roberto Jiménez. En nuestro episodio anterior, yo mencioné que nosotros tenemos un amigo en común que es Salva, y que Salva había explicado el tema de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sí. Y yo dije, y lo hizo basado en la tentación de Jesús. Pues no es cierto, no es cierto. Qué barbaridad, qué sorpresa. Fue en el engaño de la serpiente a Eva. Ah, mira vos. Porque dice que el fruto era bueno a los ojos, y ahí tiene la descripción, pero cabal en ese versículo. ¿Qué ves? Entonces ahí están los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sí, fue en ese relato, o sea, en el primer engaño ya mirábamos cómo Satanás utilizaba esto. Y otra vez, no es creativo, es que sigue siendo la misma cuestión que te presenta. Sí, y para que no crean que nosotros nos burlamos aquí como que a saber que fuéramos, les recuerdo que la misma Biblia dice, Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones, claro. Sí, o sea, claro. Su modus operandi. Sí. Y hay que estar, otra vez, no darle un lugar súper, el diablo acá, qué poderoso, no. Pero tampoco decir, ¿qué importa? No. Exacto. No. Ajá. O sea, sí hay que estar pendientes, no ignorar cómo opera. Creo que mientras más conoces cómo opera, más alerta estás, que es precisamente a lo que te llama la Biblia, a estar alerta. Exactamente. Tal vez por eso, por la aplicación de ese principio de no ignoramos sus maquinaciones, es que yo agradezco y la verdad es que admiro a todos aquellos que hacen o que hablan de mí, por ejemplo, de ministerio con jóvenes. Que hablan de ministerio con jóvenes. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora en los años 90, la conferencia era Pac-Man y Robocop. Pac-Man, Robocop y ¿cómo se llama? Mario Bros. Mario. No, hombre, pero ¿cómo se llama el de Mario? Donkey Kong. Donkey Kong. Ajá, los enemigos de la juventud. Sí. Y ahora las redes sociales, YouTube, está bien. Yo lo que digo es, esas son las estrategias actuales del enemigo, pero la mentira básica va a seguir siendo la misma. Claro. ¿Verdad? O sea, porque él no es creativo. No se inventó nada nuevo. Sí. Y le ha funcionado. Entonces lo va a seguir repitiendo. De ahí la necesidad de estar alertas. Y ahí es donde entra el consejo de la palabra de Dios, vamos. ¿Sabes? Ahorita se me ocurre la ilustración y ya nos pasamos un cachito, pero el que nunca estuvo alerta y que nunca puso atención a lo que no funcionaba era el coyote. Del correcaminos. O sea, nunca cambió de estrategia, siempre usaba la misma y nunca le funcionaba, pues la seguía usando, porque el correcaminos era más vivo. Vaya, seamos un correcaminos, pues. Sí. Seamos más vivos. Seamos más vivos, porque las estrategias no las va a cambiar. El coyote era lo mismo de siempre, que la dinamita, que la trampa y nunca le funcionaba, es lo mismo. Y lo hacía de formas diferentes. Pero era la misma cosa. Era la misma onda. Sí. Diablo, coyote. Genio. Sí. Muy bien. Esto fue un podcast de verdad, Guti. Siempre es un gusto conversar con vos. Y buenas. Y no siempre estamos de acuerdo y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Esperamos de que ustedes lo disfruten. Compartan este podcast. Compártanlo con sus amigos. Y la verdad es que hagamos que este mensaje llegue a más personas en todo el mundo. Hasta pronto.